Me llevo el micro ya, ¿vale? Perfecto. Pues bueno, la siguiente charla, ponencia, va a cargo de Ignacio Pérez García, de la Sociedad Malagueña de Astronomía, que es doctorando, y nos hablará de redes convolucionales para el reconocimiento de meteoros en imágenes. Adelante, muchas gracias. Vale. Buenas tardes a todos. Como decía, estudiante de doctorado, soy socio de la Sociedad Malagueña de Astronomía, pero también estudiante de doctorado en la Universidad de Málaga y el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Bien, en el día de hoy os venía a comentar un poquito, compaginando un poco lo que ha comentado previamente Rosa. Este es el índice que sinceramente, por ahorrar un poquito de tiempo, pues vamos a pasar y lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Siempre me gusta, porque es la primera pregunta que me hacen cuando doy este tipo de ponencias o de charlas, es el por qué, el para qué hacemos esto. Y lo primero es, lo que te pregunta la gente, dinero. ¿Cuánto dinero vas a sacar o cuánto dinero va a costar? El estudio y la detección de este tipo de meteoros no da dinero en sí, pero sí ahorra mucho dinero. Tened en cuenta que estamos mandando misiones espaciales que cuestan una auténtica millonada simplemente para ir a otro cuerpo del sistema solar, coger un poquito de material y traerlo aquí a la Tierra para analizarlo y, como ha hecho Rosa, estudiar un poco la composición química. Con los meteoros, dicho así rápido y mal y pronto, podemos estar sentados en la bartola y esperar a que ese material venga a nosotros. Sí es verdad que va a sufrir ciertos cambios químicos por la interacción con la atmósfera, pero es una forma de adquirir bastante conocimiento a un coste bastante bajo, por no decir casi cero. Para el poco que hemos hablado, Rosa, la verdad que nos hemos pisado poco, pero esta es la gráfica. Hay que tener en cuenta que hay un flujo constante todos los años de mucho material del sistema solar y estudiando la composición química, estamos estudiando la composición de nuestro sistema solar. Pero no solamente la química, sino también la dinámica. De esto también ha hablado Rosa, pero no en este aspecto. Si somos capaces de reproducir la trayectoria de esos meteoros, esa interacción con nuestra atmósfera, también somos capaces de decir de dónde venía, qué trayectoria podía venir. Y aquí hay un artículo bastante interesante también del evento de Chelyabinsk, en el que son capaces de, analizando los parámetros orbitales de ese meteoro que sí interaccionó con la atmósfera terrestre y llegó finalmente a los lagos de Rusia, son capaces de apuntar a un cuerpo progenitor que comparte bastantes características con esta dinámica del objeto observado. Y no solamente del sistema solar, sino que podemos ir un poquito más allá. Aquí hay un artículo muy interesante de Eloy Peñasciencio que apunta a que es la propia interacción de una estrella, la estrella de Sol, pasando cerca de la zona exterior del sistema solar, puede haber perturbado ciertos objetos, y esos objetos son, en este caso, detectados por la red finlandesa de meteoros. Así que no solamente podemos estudiar nuestro entorno cercano, sino también irnos un poquito más allá. Entrando en la instrumentación, ¿qué tipo de cámara usamos? Formo parte del grupo de BOTES. Tenemos observatorios robóticos distribuidos a lo largo de todo el globo. Nuestro objetivo principalmente es la astrofísica de alta energía, pero tenemos otro tipo de cámaras, las cámaras todo cielo. Estas partieron desde hace ya bastantes años, que son las Cassandra. Somos capaces de tomar una imagen por minuto, eran unos 30 segundos de exposición y unos 30 segundos de descarga, llegando a una profundidad bastante decente para el tipo de objetivo, el ojo de pez que tiene. Pero desde hace unos pocos años realmente, estamos instalando lo que viene siendo la actualización de estas cámaras, que son las Pandora, y estamos llegando a tomar casi 2 imágenes por segundo. Si en el ejemplo anterior estamos hablando de una imagen por minuto, suponiendo una noche de 8 horas, son al final unas 500 imágenes,
Pero si estamos tomando 2 imágenes por segundo, estamos hablando de 57.000 imágenes. La cantidad de datos crece y además crece de manera exponencial. Están rotadas, no sé si lo he comentado, son 2 cámaras compartiendo la misma cúpula y están rotadas 45 grados con respecto una con respecto a la otra para intentar cubrir partes del horizonte que una cámara no es capaz de cubrir. Pues bien, uno de los objetivos de estas cámaras es el estudio de los meteoros, como estaba hablando, y el método tradicional, convencional de este tipo de meteoros es simplemente la resta. Si yo tengo una imagen en la que me aparece un meteoro y yo esa imagen le resto a la imagen previa, de la que no hay meteoros, pues me quedo con el flujo, con la cantidad de cuentas propias de ese meteoro. Este método funciona bastante bien, todas las Cassandras han estado funcionando así durante muchos años, pero existe un problema bastante considerable que son los falsos positivos, ¿vale? Aquí en la parte inferior izquierda estamos viendo una parte del horizonte en la que algo tan tonto como que pase un coche con los focos encendidos, eso el software de análisis lo detecta como un cambio de brillo. Es un brillo que está y ahora no está. Son, digamos, falsos positivos. El paso de nubes o incluso rayos cósmicos. Claro, cuando tienes una cantidad de imágenes, que estamos hablando de 500 imágenes por noche, un operador humano, digamos, o bien puede desarrollar software propio, digamos, programación convencional para filtrar este tipo de datos, pero al final siempre es necesaria la intervención humana. Es decir, que alguien, en este caso Alberto Castellón, revise todas las mañanas esas 500 imágenes. Pero cuando estamos pasando de 500 imágenes a 57.000 imágenes por noche, se nos vuelve algo prácticamente inviable, ¿vale? Y aquí es precisamente cuando viene el tema de las redes neuronales. A petición del comité, me han pedido que haga una pequeña introducción a este tipo de herramientas, de este tipo de tecnologías. Y creo que un repaso histórico muy breve es una buena forma de ver cuáles son los problemas que han tenido y cuáles son las soluciones que se le han dado, porque se siguen usando hoy en día. En el 43 ya McCulloch y Walter Pitts empiezan a intentar pensar que si estamos entendiendo cómo funcionan las neuronas, quizá podríamos replicarlo de una manera lógica, de una manera quizás matemática, el funcionamiento de esas neuronas. Una neurona podemos entenderla como que tiene varios inputs eléctricos, en este caso la neurona natural, y en función de esos inputs tiene una salida, te indica un sí o un no, activación o no activación, 0 o 1. Pues mediante razonamiento lógico, digamos, esos inputs eléctricos se convierten en inputs numéricos y esos inputs son los que hacen que se activen esa réplica artificial de esta neurona. Pasaron 15 años. La inteligencia artificial ha pasado un poco por varios inviernos, digamos, porque se creó mucho hype, mucha expectación, pero en realidad no se obtenía lo que se prometía. Pasaron 15 años hasta que surgió la idea del perceptrón, que no es más que estirar un poquito más, extender la idea de neurona artificial y añadir esos pesos sinápticos. Ahora cada entrada a la neurona estaba ponderada, tenía un peso, tenía una importancia en esa activación o no activación final de la neurona. De nuevo tuvieron que pasar 11 años más hasta que aparece la idea del multilayer perceptron, que es un perceptrón multicapa, es decir, porque estamos trabajando con una neurona, si en realidad podemos intentar replicar lo que ocurre en el cuerpo humano, que son varias neuronas conectadas entre sí. Entonces surge la idea de añadir diversas neuronas conectadas la una con la otra. Estamos añadiendo complejidad a esta idea de neuronas o de red neuronal, pero también le estamos añadiendo versatilidad. Llegado a este punto, para que no se me pierda a nadie, este es un ejemplo. Cuando estamos hablando de los inputs de esa neurona, podemos entenderlo como los píxeles de una imagen. Una imagen no es más que un array bidimensional en el que cada píxel tiene un valor numérico. Entonces podemos imaginar el 0 como el negro y el 1 como el blanco o el cian en este caso. Aquí os he querido poner el ejemplo en la parte superior de una neurona, de un perceptrón multicapa. Esto no es una red neuronal convolucional todavía, en el que el cuadrado, digamos, que la imagen original son los inputs y tenemos 2 capas intermedias y arriba la capa de salida.
este perceptrón multicapa está entrenado para reconocer dígitos, pero al final es eso, es trabajar con imágenes de entrada y clasificación de salida. Podéis ver en la imagen inferior como cada píxel está conectada a cada neurona. En la primera capa, la capa hidden layer, la primera también está conectada con todas las neuronas de arriba, y ya por último esa segunda capa se conecta con la capa de salida o la capa de clasificación. Aquí he querido poner un ejemplo. Si yo le doy esta imagen, esta red ya está entrenada. Si yo dibujo un 1, se activan diversas capas de arriba. Esas neuronas activan otra neurona de arriba y al final me dice, oye, esto probablemente sea un 1. ¿Vale? Si yo sigo con el ejemplo y le pongo ahora un 2, ahora son diferentes, si podéis verlo, ahora son diferentes neuronas las que se activan y arriba me dice, oye, esto ya no tiene pinta de ser un 1, puede ser un 1, puede ser un 2, pero seguramente sea un 7. Puedo seguir trazando esa parte y me dice, no, esto ya seguramente es un 2 y esto finalmente es un 8. En definitiva es esto, es un proceso en el que ciertas neuronas se activan o no se activan y al final lo que te da es una clasificación de sí o no. Claro, el problema que venía de este perceptrón multicapa era el número de parámetros. Cuando ya empezamos a sumar neuronas y más capas y más neuronas y más capas, son muchas conexiones entre ellas y el configurarla, el darle esos valores, esos parámetros a cada neurona, a cada peso, conllevaba un tiempo bastante considerable. Entonces no es hasta el 86 que surge esta idea del aprendizaje automático, el machine learning que podemos escuchar hoy en día, que está basado principalmente en dos ideas. En el backpropagation, no he encontrado una traducción al español que me gustase, la verdad, que no es más que permitir, es decir, establecer un procedimiento en el que la propia red va a ser la encargada de darle los valores a los pesos, a los parámetros. Tú simplemente le vas a imponer una entrada, le vas a imponer una imagen y le vas a imponer que yo para esta imagen quiero esta salida. Tú reconfigúrate. Encuentra los parámetros más óptimos. Es un proceso iterativo. Voy a hacerlo muchas veces. Voy a darle muchas imágenes. Y al final lo que estoy buscando es el descenso de gradiente. Estoy buscando el error mínimo. Cuando le doy 1000, 2000, 10.000 imágenes, yo quiero que funcione bien con todas ellas. Encuentra los parámetros. Encuéntrate tú los parámetros internos. Hay mucha matemática compleja, pero aquí abajo os dejo un canal que tiene una serie de vídeos muy recomendables para entender cómo funciona este tipo de herramientas. Al final es ella misma la que va a encontrar los parámetros. Pero tiene un límite. Este tipo de perceptrón multicapa tenía un límite, que estamos hablando de 800 millones de parámetros, una simple red neuronal de 3 capas. Pero cuando estamos hablando de imágenes, las de antes eran 40 píxeles, 50 píxeles. Cuando estamos hablando ya de imágenes de megapíxeles, se nos va de las manos, porque escala de manera exponencial. Entonces no fue hasta el 98 que LeCun empieza en lugar de añadir más capas, más neuronas, dice, vamos a plantear un poquito mejor la situación y vamos a intentar replicar lo que tenemos nosotros. Y es añadir capas de convolución. A ver si estamos entrando en las redes que vemos hoy en día. La convolución es una operación matemática que computacionalmente no es muy costosa, se puede hacer de una manera rápida y sencilla y le permite a la red extraer información de los píxeles contiguos. La red que antes he mostrado trabajaba con píxeles individuales, no establecía relaciones entre píxeles. Pero la convolución me permite que extraiga información de una región, no solamente de un píxel, sino de una región de píxeles. En función del tamaño del kernel, le estoy diciendo que se aleje un poquito más de la imagen o que ponga más el foco en el pequeño detalle. Aquí os he querido dejar un ejemplo en el que una imagen cualquiera a la izquierda podemos aplicarle 2 kernels de convolución diferentes y uno nos permite dar esa información a la red neuronal que va a estar especializado en encontrar, por ejemplo, las líneas verticales en la parte de abajo o las líneas horizontales en la parte de arriba. Es simplemente la convolución, pero convolución por 2 kernels diferentes. Y para este caso es la misma red neuronal que de antes, pero estamos añadiendo, a cambio de un 20% más de parámetros, de 800 millones a 1000 millones, estamos añadiendo esa capacidad de la red neuronal de extraer esa información extra. Bastante útil. Bien, pues llegado a este caso,
teníamos que entrenar a la red neuronal para limpiar, para clasificar todos los recortes que hacía ese algoritmo automático mediante la diferencia de imágenes. Ese es el único problema que vamos a encontrar. No es un problema en sí, es simplemente un proceso tedioso. Tienes que trabajar con decenas de miles de imágenes y el problema es clasificarlas. Pero sí podemos usar esos algoritmos que usábamos antes para clasificarlos, podemos usar esos mismos algoritmos para preclasificar, para ayudarnos en la clasificación. En lugar de enfrentarnos a un volumen de 30.000 imágenes ya por defecto, podemos hacer una preclasificación y lo único que tenemos que hacer nosotros después es revisar esa primera clasificación. Eso es lo que hicimos con David Delange, que también lo ha comentado Rosa, este fue un TFG del año pasado. Y al final, lo único que tenemos que hacer, como digo, es todas estas imágenes que vemos a la izquierda. Pueden ser meteoros, pueden ser estrellas dobles, estrellas cerca del horizonte, cosas en el horizonte, nada, nubes, rayos cósmicos, reflejos, satélites, torres de comunicación. Cualquier de este tipo de evento puede ser confundido por un meteoro. Establecemos las carpetas, las clasificaciones, y aunque parezca broma, hoy en día no es necesario. No es necesario, y os lo digo al público, hoy no es necesario, no es un problema el no conocer programación, porque podemos usar inteligencias artificiales más avanzadas para que nos ayuden en el diseño y entrenamiento de redes neuronales más simples como esta. No estoy de broma, puedes ir con el problema a ChatGPT, se lo escribes, intenta detallárselo de la mejor forma posible. No hace falta saber programación, no hace falta saber... sí es cierto que facilita todo el proceso, ¿vale? Pero este tipo de herramientas ya lo puede desarrollar cualquiera. No estoy exagerando. Y ChatGPT te va a dar directamente todo el código. No es broma. Este entrenamiento lo he hecho con ChatGPT. Yo sería capaz de haber desarrollado esto, pero simplemente está llegando un punto de que yo me fío más de ChatGPT que de él. Bien, pues, de nuevo, ya una vez entrena la red, sí es verdad que puedes tardar en función de la capacidad de tu ordenador, puedes tardar un día, 2 días, una semana, lo que sea. Pero al final llegas a algo concreto, como es esto. Esta es, digamos, una matriz de confusión. Es como de buena, qué rendimiento pueden tener este tipo de redes neuronales. Nosotros, en este caso, estamos interesados en que los meteoros no los detecte como meteoros. El resto, en realidad, nos da igual. Me da igual que un satélite lo confunda con un avión o que un rayo cósmico lo confunda con un reflejo. No es interesado. Sí es cierto que funciona bastante bien. Si podéis ver que no sé si se ve, los satélites lo puede confundir en un 5% con los rayos cósmicos porque al final la morfología es similar en algunos casos. Es posible que pero lo importante es que con un 99% de acierto los meteoros los clasifica como meteoros. Ahora ya estamos hablando de otro tema. Antes de 500 imágenes tenías que filtrarlo tú mismo, pero ahora cuando te encuentras a un cuerpo de 57.000 imágenes ya tienes la seguridad de que el 99% de las cosas que van a pasar este filtro son meteoros. Y no vas a perder el tiempo, porque literalmente es perder el tiempo en descartar los falsos positivos. Aquí os dejo varios ejemplos capturados por las Pandora y clasificados por la red neuronal. Y aquí ya viene la primera aplicación que le ha dado Alberto Castellón a esta clasificación, que es el estudio del índice poblacional de la lluvia de estrellas, que no es más que el cociente entre los meteoros menos brillantes entre los meteoros más brillantes, es decir, la distribución del brillo de la lluvia de estrellas. Este parámetro es básico, crucial para calcular la tasa horaria cenital, cuántos meteoros puede esperar cada hora, y también para la distribución, el tamaño de las partículas y la densidad de flujo de estas partículas que están interaccionando con nuestra atmósfera. Puede variar con el tiempo. Aquí hay un ejemplo de cómo van variando. En verde veis las Perseidas, el índice poblacional en función del tiempo de las Perseidas, y en rojo los esporádicos. Podéis ver que cambia incluso día a día y también cambia año a año. Pero es necesario encontrar la magnitud absoluta. Y para la magnitud absoluta es necesario encontrar la distancia. Cuando hablamos de una imagen en particular, no podemos calcular distancia. Necesitamos detectar ese mismo meteoro desde necesitamos paralaje. Necesitamos verlo desde 2 estaciones diferentes.
Las pantoras son bastante útiles en este caso, en este tipo de estudios, porque son capaces de, con una exposición muy corta, de un segundo, como digo, capturar meteoros muy débiles, que con un vídeo, con vídeo normalmente o con ese tipo de cámaras no son sensibles a ese tipo de meteoros. Pero con estas cámaras somos capaces de encontrar tanto los brillantes, el denominador de ese cociente, como los menos brillantes, el numerador. Aquí, sí es cierto que cuando propusimos la charla hemos tenido más problemas técnicos de los que nos gustarían, pero sí es verdad que hemos encontrado bastantes meteoros en el momento en el que estuvieron funcionando. Por poner un poco en contexto, creo que fueron las Perseidas pasadas, fueron cerca de 3.000 y pico meteoros, simplemente en unos pocos días. Y aquí tenemos un ejemplo en el que lo detectamos con Huelva. Tenemos la traza de un meteoro, el software lo encuentra, el software lo clasifica y lo clasifica efectivamente como un meteoro. El software de Alberto, de nuevo, es capaz de determinar la trayectoria usando los centroides, y nosotros ya tenemos el trazo desde nuestro punto de vista, desde un observatorio. Tenemos que entender que al final estamos proyectando en un plano bidimensional, que es nuestra cámara, una trayectoria tridimensional. No tenemos toda la información al respecto. Pero bueno, podemos obtener la circunferencia máxima de ese trazo y encontrar los radiantes activos para esa fecha. Y así podemos intuir de qué lluvia de estrellas nos puede venir ese meteoro. Podemos también hacer una estimación de la altura. Una altura máxima y una altura mínima, que visto desde mi posición no es más que una línea. Pero si yo lo llevo a la estación 2, es decir, a otra estación con cierta distancia con respecto a mí, esa línea que yo veo se convierte en un trapecio, ¿vale? Y podemos llevarlo, por ejemplo, este es el caso. Este es el meteoro que detectamos desde Huelva, y si proyectamos ese trapecio teórico suponiendo las alturas máxima y mínima, nos encontramos con este trapecio. Y si hacemos un poquito de zoom, ahí lo tenemos. Era lo pillamos desde Huelva y esto lo pillamos desde Alhama de Granada. Pues, si ya lo tenemos detectado desde los dos lados diferentes, ahora podemos interseccionar esos dos planos, y ahora sí tenemos la trayectoria y tenemos la distancia. Es decir, podemos ir un pasito más allá para calcular esa magnitud absoluta y de ahí sacar el índice poblacional. Para el cálculo de la magnitud instrumental, ya lo hemos visto antes, la diferencia de imágenes, me quito todo el ruido de fondo, me quito todo el ruido de la cámara incluso, y me quedo únicamente con las cuentas del meteoro. Y para calibrarlo con las estrellas que tenemos alrededor, podemos estandarizar esa magnitud. Sí es cierto que nos sigue faltando el tiempo debido al uso de estas cámaras. Estas cámaras tienen el tiempo de exposición de 1 segundo y es posible que los meteoros tarden menos de 1 segundo, ¿vale? Pero podemos hacer otra estimación y conociendo la trayectoria, conociendo la longitud del trazo y viendo o intuyendo de qué radiante, a qué lluvia de estrellas puede pertenecer, podemos asignarle una velocidad. Y de ahí, de esos dos parámetros, ya podemos obtener el tiempo. Aquí os dejo algunos ejemplos, con esto ya termino. De la velocidad propia, sí es cierto que puede existir cierto error en el cálculo en la suposición de la velocidad a la que va, pero estamos hablando de un error de 2, 3, 4 kilómetros por segundo. Simplemente lo arrastras un poquito hasta la magnitud absoluta y ya puedes calcular la instrumental, la absoluta y el índice poblacional. Y ya está. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Por ahí. ¿No? A ver. Tenemos. ¿Qué usos se le podría dar a la inteligencia artificial en este sentido, en la astronomía? Por redes neuronales, por sistemas. Aquí esta red neuronal, hoy en día la inteligencia artificial se está diversificando en muchísimos usos. Recientemente estamos viendo en el tema del LLM, los modelos de lenguaje.
Pero este tipo de redes, que son los primeros con los que se estuvieron jugando, digamos, no es más que una clasificación. Es decir, esto sí, esto no. Tú entrenas a la red para esperar un funcionamiento determinado con mayor o menor acierto, pero en el campo de la astronomía, te lo digo por experiencia, hay muchísimos falsos positivos que te hacen perder tiempo. Bien sea en el campo de los meteoros, bien sea en la detección, en el seguimiento de las alertas que seguimos nosotros desde la red BOTES. Hay muchísimas veces que se pierde tiempo en seguir cosas que no son. Y este tipo de clasificaciones, que de nuevo son herramientas muy básicas, lo digo, lo pienso de verdad, son herramientas básicas, ahorran muchísimo tiempo al investigador. Y una última. Visto que se pueden crear con ChatGPT y quería saber más o menos si tienes algún consejo para prompts, para cómo explicarle exactamente. Paciencia, lo digo de verdad, porque muchas veces yo mismo que voy con prisas y me doy cuenta de que cuando lo hago calmado y con tiempo para redactar todo lo posible, adquiere muchísima más información y es capaz de ayudarte de una manera más eficaz. Pues bueno, muchas gracias.